Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de César Jarrín Show. Con ustedes, mi papá, Rogelio Jarrín. ¡Bravo! Eso. ¡Bravo, bravo! Y pa, gracias por estar aquí. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ok, sí, muchas gracias. Todo bien. Un poco de frío nomás temprano, pero ahora está bien. Acá está fresquito, ¿no? Acá está bien, Sí. está bien. También creo que con todas las luces se calienta un poco Sí. el ambiente. Hay calorcito. Sí. Oye, pa, estaba pensando el otro día que te dije para que vengas cuando estuvimos aquí con mis hermanos. ¿Alguna vez te han entrevistado a ti en relación a lo que tú has hecho? No, ¿No? ¿Nunca? no. Así tanto como entrevistas, no. O sea, he tenido reuniones donde se han hecho, ¿no?, exposiciones y ese tipo de cosas, pero por el trabajo mismo, pero así una entrevista de fuera, no. La verdad que no. Ya. Te pregunto esto y bueno, la gente que nos está viendo aquí, primero gracias por estar aquí nuevamente en el episodio número 69. Ya sea acá en YouTube o en Spotify también, igual denle like, suscríbanse, comenten, compartan y todo lo demás. Mi papá está aquí porque, bueno, a pesar de que es mi papá, ¿qué tal? ¿Nos parecemos? ¿No nos parecemos? A pesar de que es mi papá, bueno, es un ex piloto comercial. ¿Cuántos años de piloto has tenido tú de carrera? Bueno, de carrera desde 1972, imagínate. Y el último año que volaste, Bueno, la última vez que volé fue en Cielos del Perú, pero dejé de volar porque ahí la compañía se paralizó las operaciones claro. aquí en el Perú y se dedicaron los accionistas a, a sacar otras empresas como en los Estados Unidos, en el Brasil, y Cielos del Perú pues se paralizó como tal. ¿Pero eso en qué año fue, te acuerdas? ¿En el 2009, 2010 puede ser? No, un poquito antes, en el 2006. 2006, o sea, 2006. como 40 años volando, más o menos. Treinta y tantos, 30 y pico años. Este, no, o sea, no, perdón, estoy equivocado. En en el 2006 yo estaba volando, regresé de volar de Vietnam, ese es el asunto. Sí. Pero dejar de volar en Cielos del Perú fue en el... O sea, no fue mucho más que eso. No fue mucho después que eso. o sea, ahí fue la última vez que dejé de volar. Pues, Claro. pues se presentaron, como te digo, se paralizaron las operaciones y ya entré a trabajar en la compañía esta petrolera, relacionado con aviación mismo, pero ya en tierra, Pero claro, casi 40 años, cerca de 40 años siendo casi 40 piloto. años Wow, es un montón de de, tiempo. de, de vuelo. Claro. Entonces, les decía que claro, a ver, mi papá lo conozco toda la vida, literalmente. Y claro, siempre nos ha contado un montón de historias de sus viajes, del trabajo, de uno a otro trabajo, de uno a otro avión. Yo sé muchas cosas, pero la verdad es que hace tiempo quería hacer este episodio especial contigo, especialmente contigo. Ajá. O sea, y especial en relacionar este tema porque claro, yo creo que el asunto de la aviación, si bien a todo el mundo no le apasiona por igual, definitivamente, y no tiene por qué ser así tampoco, es una cuestión que literalmente ya forma parte de las vidas de todo el ser humano, al menos de Occidente. Creo que hoy en día, cuando menos una persona se sube a un avión una vez en su vida. Y no solo eso, sino como justo pensaba en eso ahora también, que más allá de la experiencia en que te puedas o no subir a un avión para un vuelo corto, medianamente largo o muy largo si quieres, literalmente todo lo que te rodea, o sea, la ropa que usas, lo que consumes, quizás todo haya pasado por un avión, al menos alguna vez en la vida de una persona. Entonces, pensaba en eso porque y ahí vamos ya un poco entrando a esta cuestión de esta conversación, que más que una entrevista es una conversación, pa, Sí. que pensaba, ¿no? Como, o sea, por ejemplo, tú cuando comenzaste a volar, que
o sea, en esa época la aeronáutica, o sobre todo la aviación comercial, tenía un tipo de desarrollo, o sea, estaba en un momento, ¿no es cierto? Sí, bueno, como te digo, pues yo me fui a hacer mi curso para aprender a volar en 1968, imagínate. 68. Entonces, en esa época, se puede decir que todavía era la aviación más o menos eh, elemental de lo que significa el vuelo. Inclusive ese romanticismo que tenía la aviación en las épocas pasadas, todavía existía en esa época. O sea, se volaban avioncitos muy pequeños, hechos de madera, con tela, con motores pequeños. Entonces, eso ha cambiado, ha evolucionado, pero enormemente. Pues. Claro. La aviación ahora, como te digo, de esa época de romanticismo aéreo, ahora se basa principalmente en la seguridad. Entonces, muchas compañías eran reacias a hacer inversiones en lo que era seguridad. Creían que era una inversión que no servía, que no daba frutos. Pero en el momento que empezaron a pasar los accidentes ya con pasajeros, se dieron cuenta que lo básico en la aviación es la seguridad. Claro. Eso es algo que también, sabes que ayer estaba así pensando, siempre me pasa que días antes de grabar un episodio pienso en qué le voy a preguntar a mis invitados. Estaba pensando en eso porque, por ejemplo, yo en algunos trabajos que he tenido, especialmente en el último, en el que diseñábamos cosas, tuvimos la oportunidad de diseñar un equipo de, digamos, de exhibición un poco grande y hay que hacer un manual de uso, un manual de seguridad, protocolos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, justo pensaba esto que comentas, que claro, cuando tú has iniciado tu carrera, o sea, después de los primeros cursos que hiciste técnicos, empezaste a volar, pero o sea, en comparación a lo que hoy en día es la aviación, en ese momento, ¿alguien te hablaba de seguridad, te explicaba esas cosas? O en todo caso, ¿quién se dedicaba a sentarse y decir, estos son los procedimientos de seguridad que se deben tomar como mínimos? O sea, en la aerolínea ya había esa, esa idea pues de lo que era la seguridad y ya se empezaba a poner en práctica primordialmente. Entonces ya habían los protocolos de seguridad, los entrenamientos, eh, el mantenimiento de las aeronaves, porque ¿de qué depende la seguridad de un avión o lo que es la aviación? Depende de un buen entrenamiento de los tripulantes, Ya. de los pilotos y un buen mantenimiento. Ok. Con esas cosas podemos lograr una seguridad que sea bastante grande en lo que es la aviación. A lo mejor una garantía, digamos. O Sí. sea, ok. Sin eso, imposible. Entonces, lo que es de entrenamiento, eso es caro, pues, porque los programas de simuladores, cursos, todo conlleva a un gasto bastante alto. Y el mantenimiento lo mismo. El mantenimiento tiene que ser, pero al milímetro, porque la gente, aparte de que esté capacitada, se necesita que los repuestos tengan una trazabilidad idónea, la procedencia sea certificada, entonces garantice que ese cambio de piezas, de repuestos, sean buenos y den resultados. Entonces, es mucho dinero eso. Ya. Y ahorita, más adelante vamos a hablar de un asunto que literalmente cambió la aviación. No me quiero adelantar porque es un hito. Se ríe porque ya sabe de qué estoy hablando. Pero tiene que ver con lo que estás mencionando. Hace un ratito dijiste algo en relación al romanticismo de volar. ¿A qué te referías con eso? Que en la época antigua, pues no, el volar era una cosa tan extraordinaria que solamente estaba
designadas a ciertos hombres que podían tener esa idea de volar. Entonces eran considerados como unos, primero era un mito, una leyenda, y después era el hombre. Ya. Eso era antiguamente el piloto. Entonces era considerado un ser un poco más de otro planeta. Y bueno, pues la forma en que se volaba, con su uniforme, su casaca de cuero, sus googles, sus anteojos para el aire, ¿no? Inclusive hasta su bufanda, que por general eran bufandas blancas, Ya, sí. ¿no? Entonces esa era la típica figura de un piloto. Ujú. Después, ya que fue progresando la aviación, saliendo, fabricando otros tipos de aviones, ya como para pasajeros, empezó la aviación comercial, eso ya fue disminuyendo, ya fue quitándose, ¿no? Ok, claro. Entonces ya era algo más práctico, ya empezó a ser una profesión realmente como cualquier otra, pues. Y cuando yo empiezo a agarrar, nunca mejor dicho, un vuelo, un vuelo más alto, el asunto de la aviación, en tu caso, por ejemplo, cuando ya comenzaste a volar, ¿tenías todavía este ideal? O en todo caso, la gente que estudiaba también contigo, ¿tenían este ideal de este como superhombre o personaje casi, casi fantástico de piloto? Bueno, se puede decir que había ese sentimiento en algunas personas. Yo no tuve eso, y por eso creo que nunca tuve ningún accidente así, porque el volar para otra gente, para otras personas, eso era malísimo. O sea, ¿Cómo así? tratar de demostrar que uno podía hacer, qué sé yo, maniobras y pasarse por debajo de los puentes y cosas así. A eso me refiero, volar para los demás. O sea, Ok. un exhibicionismo, llamemos, ¿no? Ya. Entonces, eso había. Como te digo, felizmente yo nunca tuve esa atracción por ese tipo de vuelo, sino simplemente lo tomaba más en serio desde el comienzo. Ok. Y esto, antes de seguir, esto que decías de, por ejemplo, estas personas que querían ser como esas especies de exhibiciones. En- Claro, yo nunca llegué a ver eso. De hecho, lo que yo tengo recuerdo, o sea, los primeros recuerdos que tengo de aviación era verte a ti con uniforme, tus compañeros, ir al aeropuerto. O sea, nosotros viajábamos un montón por Ujú. obvias razones. Pero claro, hay una cuestión también que pensaba, y no sé si como que sí es justa la comparación, pero era posible que antes cualquier persona, o digamos, lógicamente alguien que tuviera los recursos, pudiera tener un avión y simplemente se ponía a volar, o igual tenías que hacer No, una no. especie de curso, tenías que aprender. Felizmente por ese lado la aviación siempre ha estado controlada. Ha estado controlada por una autoridad del país eh, que, que regula, o siempre ha regulado las operaciones aéreas, Ya. los vuelos. Eh, a pesar de eso se hacían cosas, qué sé yo, pues muy fuera de lo normal. Como eran aviones pequeños y livianos, se podía aterrizar en cualquier sitio que sea más o menos apto para poder aterrizar sin ningún control. Ujú. Entonces, el control, lógicamente, había para los diferentes cursos, para la obtención de las licencias, Ya. para ese tipo de cosas. Pero en esa época, como te digo, pues se podría salir de lo normal, pues no, y aterrizar en cualquier parte, siempre y cuando se vea que es seguro Claro, aterrizar. claro. Pero después ya fue más controlado. Y Sí, lo que yo pensaba era un poco como... Por ejemplo, mucha gente podría pensar o quizás alucinar que es como manejar un carro. Que digamos, imagínate que tienes, qué sé yo,
una hacienda, vives en el campo, o muy alejado de una zona urbana y tienes Sí. un carro, puedes sentarte y... Hay mucha gente que ha utilizado, y me imagino que siguen utilizando los aviones como tú dices, como que si fuera un, un vehículo terrestre, pero propio, digamos, ¿no? Tienen su pequeña pista de aterrizaje en su propiedad y cosas por el estilo. Pero de todas maneras tiene que tener un permiso para poder hacer eso. Claro. Entonces, todo lo que es movimiento aéreo está controlado. No puede ser algo particular que tú agarras y te vas donde quieras, ¿no? Entonces, sería un caos. Un caos, Me imagino que así sí. Imagino que como sí. hay un caos saliendo aquí en las autopistas, en las carreteras, ese caos también podría ser en el aire. Sí. Entonces sería una catástrofe. Sí, sabes que yo pienso en eso, no sé si has visto hace poco esta noticia que no sé qué empresa china es la que está fabricando una suerte de motos voladoras, ¿has visto? Sí, Parecen, sí, sí. sí, sí, sí. No me acuerdo qué marca es. Si Sí, alguien que está viendo esto sabe, déjalo en comentarios. son unos vehículos pequeños Claro, que prácticamente ya vuelan, se puede claro. decir. Es una especie de monoplaza que va Así así. es, sí. Y claro, hay muchas bromas, muchos memes en internet que dicen, ¿no? En el 2025 yo pensé que iban a haber carros voladores y hay cosas que no han cambiado. Pero yo pensaba, decía, ¿por qué querrías tener carros voladores? Si tantos problemas que hay con los carros, los vehículos terrestres normales, imagínate volando. O sea, la cantidad de muertos o de carros cayendo sería... Yo creo que es algo que no se va a poder hacer nunca. No, eso sería terrible, sería terrible. ¿A ti que te gustan las películas de esas de Star Wars y todo eso? Se ve ahí Claro, igualito. ¿no? Es el claro ejemplo de eso. En ciudades de otros planetas o futuristas, que se ven que los vehículos vuelan y todo, y te pasan por aquí, se vienen por acá. No, eso sería espantoso. O sea, yo lo veo así, o sea, muy difícil, muy difícil. Entonces lo que veníamos diciendo, pues no, todo movimiento aéreo está controlado. Ya, ok. Si tú ves en esos programas que hay de Fly Radar o algunos de esos, que, bueno, hay en internet, alguna vez bájate para que veas y ves el movimiento aéreo a nivel mundial, Ah, ya, ok. Ok, ¿no? ok, ya sé cuál me hablas. Entonces, ves la cantidad de aviones que hay Sí. moviéndose al mismo tiempo. Es tremendo, tremendo. Ya para los vuelos de aerolínea, entonces hay las rutas para, para volar, ¿no es cierto? Rutas que Claro, rutas comerciales. Sí. están establecidas en las cartas de navegación aérea y, lógicamente, los controles de vuelo. Ujú. Un avión que hace un vuelo, cualquier tipo de vuelo, digamos internacional, Ya. que va cambiando va sobrevolando diferentes países. Todo el tiempo está bajo un control aéreo. Entonces, el mismo controlador de la torre te da la frecuencia y al centro de control siguiente para que vayas cambiando. Ok. Entonces, nunca dejas de estar bajo el control de un centro de control. Y eso tiene que ver con el territorio sobre el que estás volando. Claro, Ya. sobre la zona donde estás volando va cambiando. Hay una zona que es en el Océano Pacífico, que es la única parte donde está tan alejado, porque no estoy seguro, pero creo que son como 2.000 kilómetros a la redonda, que no hay nada. Ya. Y es como un vacío, digamos, ahí en lo que respecta a comunicaciones y todo eso. Ok.
Entonces, esa es la única parte que tienes unos ciertos minutos en que vas sin control. El único control que hay es a través de los radios o HF, este, que no son tan comunes como los VHF, que son los que se van o sea, son de baja frecuencia, y es como para comunicarse con el centro de operaciones de la empresa, por ejemplo. Ya, ok. Y hay centros especializados con los cuales se comunica con este tipo de frecuencias. Uno de esos es un centro de los Estados Unidos, de Nueva York, que es ARINC, así es como se llama. Ya. Entonces, ese tiene una frecuencia específica en radio HF, Ujú. que te puedes comunicar desde cualquier parte del mundo prácticamente. Ok, wow. No es una comunicación tan clara y fluida como las otras de los ceros normales, pero se puede hablar. Y ahora, lógicamente, también tienen los aviones el sistema que es como escritura, porque hay un aparato que es el Acres, Como WhatsApp. que tú puedes mandar el mensaje Ya. escrito Ok. y recibir también. Como mensaje de texto. Así es. Ok. Ah, no sabía ¿No? eso. ¿Sí? Ya. Ahorita te... Entonces, pero siempre hay un control. Ya. Entonces, a cualquier parte donde tengas que irte, te vas a controlar. Y en este punto que dices en el medio del Océano Pacífico, o sea, a pesar de que no hay, o sea, es una zona no cubierta, igual pasan por ahí rutas o no las desvían, no las esquivan. Sí, sí, hay unas rutas, no tantas, pero sí hay. Y en ese sector, pues en ese lapso, pues vas sin control. O sea, terminaste con un centro de control y ya sabes cuál va a ser el siguiente, y ya vas probando cuando más o menos sea el momento que vas a tener contacto hasta que te reciben. Ya. Y Chévere, vuelves no a sabía tener contacto. No sabía eso. Sí. Nunca he escuchado eso. Ahorita te voy a preguntar más cosas en relación a ya propiamente al vuelo, pero te quería preguntar para ahorita que decías de cuando tú comenzaste a volar con este asunto del romanticismo. Tengo 3 preguntas, que no sé por qué nunca hemos hablado de esto, pero siempre tuve un poco la curiosidad. Y me da la curiosidad porque yo, por ejemplo, sabes que a mí me gusta manejar. O sea, me gusta mucho Sí, pues. manejar. No me gusta andar en tráfico, pero puedo disfrutar manejar sin problema. Lógicamente no tiene un punto de comparación una cosa con otra. Pero tú teniendo esta idea de querer ser piloto, de que siempre te gustó esto, siempre te llamó la atención, ¿qué fue lo que sentiste cuando volaste la primera vez un avión? ¿Te acuerdas? Bueno, sí, claro. Es, bueno, ¿qué te puedo decir? Pues una emoción enorme. Pues la primera vez que me subí al avión, aunque sea con el instructor, yo aprendí a volar en un avioncito que es el Piper PA-11, PA-11, ok. que es uno de los básicos aviones para empezar a volar, con su instrumento básico, velocímetro, altímetro, revoluciones del motor y cosas así, nada más, muy simples, un horizonte artificial, la Voy a poner la foto aquí brújula, para que la vean. ¿no? Ya. Cosas básicas. Ujú. Entonces, el instructor iba sentado en el asiento de atrás, porque era un asiento delante del otro, Ya. y los alumnos, lógicamente, en el asiento delantero. Entonces, la primera sensación, pues, de estar ahí sentado en un avión y ya que te enseñan a prender el motor, porque esos motores no tenían arranque, sino que había que Jalar darle la hélice. a la hélice, Ya. a la pala que se llamaba, que era una hélice de madera. Entonces se prendía pues a él el motor y te empezaban a hacer el movimiento en tierra, un taxeo hacia la pista o por la pista, que te iban llevando así en zigzag, Ujú. para que aprendas a ver cómo reacciona
el avión, la dirección que debes tener el control que debes tener en tierra y dar la dirección para hacia dónde quieres ir y todo. Que prácticamente a baja velocidad eso lo consigues con los frenos. ¿Frenos? ¿Qué ¿No? tipo de frenos? ¿De pedal igual? Y claro, en los pies tenías los pedales y en la parte más cercana al piso había un pedal más chiquito que con el taco lo ibas frenabas. Ok. Ese era los frenos. Entonces, al frenar esta rueda, lógicamente el avión iba a virar a la derecha, porque esta rueda empezaba a girar menos, la otra más, entonces iba a la derecha. Y ya, al contrario, al revés, pues. Ya, ok. ¿No? Así se lograba el control en tierra, entonces, hasta que ya después, ya con los conocimientos básicos de cuál va a ser los procedimientos para decolar, la velocidad, cuántas revoluciones y todo eso. Entonces íbamos a la pista, pues, y al comienzo, pues, así con los pedales, como te digo, con un poco de frenos para mantener la dirección, pero ya una vez que el avioncito agarra un poco de velocidad, ya controlas solamente con los pedales, ya no con los frenos, porque ahí ya empieza a funcionar el timón de profundidad, Ok. que es el cola. alerón ese vertical que está en la cola. Sí. Entonces, con el choque del viento, eso ya tiene control. Entonces ya lo controlas con esa dirección hasta que llega a una velocidad indicada de acuerdo al tipo de avión que sea y empiezas a levantar la nariz para que se eleve. ¿Y cómo te fue? La primera vez. Entonces, como te digo, primero la sensación de estar ahí sentado pues, ¿no? en el avión y que ya se prende y todo, y carreteas, taxeas, y lógicamente ya el elevarse y empezar a hablar, pucha, una impresión, pero así increíble, pues. Y más todavía, es en el primer vuelo que te vas solo, ya que el instructor te dice ya, te vas a ir solo, y ya te vas tú. O sea, ya te has liberado de todo, te has liberado del instructor, te has liberado del piso, te has liberado de toda la gente, te has liberado del mundo, Claro, estás tú de solo. la tierra. Eres tú arriba en el aire y eres un ser supremo, se puede decir, que puedes llamarle, qué sé yo, como quieras, superior o increíble, lo que sea, ¿no? Y es una sensación increíble, pues yo hasta ahora sueño con todos esos tipos de vuelos, sobre todo cuando era de vuelos de fumigación y todas esas cosas, ese tipo de aviones pequeños. Entonces siempre he tenido esa impresión así, muy, muy grande, muy grande. Oye, y esto que dices o sea, esa sensación como de estar tú solo, aislado, y de hecho o sea, porque estás controlando el avión, pues, ¿no? O sea, Claro, por supuesto. ¿es más fácil de lo que parece? ¿El controlar el avión, dices Sí. tú? Bueno, te digo que de acuerdo a lo que yo he visto con compañeros que hemos estado aprendiendo a volar, tanto en lo básico como después ya inclusive en la misma línea, en la misma aerolínea, hay personas que tienen más facilidad que otras, Ujú. ¿no? ¿Facilidad en qué sentido? Facilidad para aprender a volar, para Ok. agarrarle el tino, como se dice vulgarmente, pues, ¿no? Para agarrarle la maña. A los aviones, para agarrar la mano. Y también la facilidad para ya, pues, en los aviones grandes y todo eso, aprender todo lo que son procedimientos, ya vienen con lo que es las computadoras y todas esas cosas, que ya es otra cosa, pues, ¿no? Más avanzada. Pero en lo que respecta al vuelo
básico. Es, como te digo, pues hay personas que son más hábiles que otras. ¿A ti se te hizo fácil? Sí, puedo decir que sí. Y después en aerolínea también siempre me ha gustado, a mí me ha gustado siempre los simuladores, por ejemplo, Ya, claro. ¿no? Yo disfrutaba en los simuladores, pero relativamente se me hizo fácil. Al comienzo tenía un pequeño problema en el momento de aterrizar, como estos avioncitos eran con el patín de cola que se llama, que es la rueda Rueda en única. la parte de atrás, en la cola. Ujú. Entonces, el momento de venir a aterrizar, ya venía todo perfecto, asentaba ruedas y el avión saltaba, o sea, no lo podía mantener en tierra. Yo decía, ¿qué es lo que pasa? Entonces, hablé con el instructor, le digo, oye, pasa esto, ¿por qué es esa razón? Entonces él me explicaba, me decía, mira, lo que pasa es que estos aviones no tienen un sistema de frenado, digamos, de aire que le rompa la sustentación y ya se queda sentado. Entonces, lo que tienes que hacer es el momento que topas ruedas, tú le jalas para atrás el bastón, el bastón era la forma de control, pues no cabrilla, sino bastón. Entonces, jalas para atrás el bastón, entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? El avión va a querer como que volver a elevarse, pero como tiene ya poca velocidad, ya no hace eso, sino que se asienta más bien. Y eso era todo. Claro. Porque quizás cuando tienes, o sea, tienes poca velocidad, pero lo suficiente como para seguir avanzando, la cola se te levanta. Es lo que te pasaba. Se levantaba todo el avión. Ya, ok. Todo el avión. Entonces, corregí eso, que era la única cosa y perfecto todo. Ahora, ese mismo, y era un tipo de avión, un tipo de aterrizaje que venías de aterrizar así en las tres ruedas. Para sentar las tres ruedas al mismo tiempo. Pensé que eran primero las de adelante. No, aquí en estos aviones eran las tres ruedas al mismo tiempo. Ok. Esto que tú dices, el aterrizaje en las dos ruedas delanteras, eso lo practicábamos en los aviones de fumigación. Ya. Entonces, porque ahí se venía más rápido, ¿no? Entonces, asentabas las dos ruedas y al momento que bajaba la velocidad, asentabas la cola. Ok. Pero ya necesitabas tener mucho más control. O sea, ya para volar aviones de fumigación, ya necesitas tener mucho más control. Eso, ahorita te quiero preguntar sobre esto de la fumigación. Hay una historia que has contado 1000 veces que quisiera que la cuentes. Pero antes de eso, en comparación a esta primera vez que lograste volar ya estando solo, esto que mencionas de esas sensaciones que bueno, valga la redundancia, que sentiste, ¿cómo las puedes contrastar con la primera vez que volaste un avión comercial grande? O sea, porque obviamente estabas con tu copiloto, el ingeniero de vuelo, Bueno, es que, alguien más en cabina sí. y un montón de gente atrás. Obviamente otra envergadura después nave. de los aviones de fumigación pasé a volar, que fue un paso grande que di. Los aviones de esos que tenía la Texaco, que eran aviones con turbina. Ya. Turbina y hélice, turbohélice. Eran una maravilla de aviones, eran ¿Qué modelo era? para 7 pasajeros. Y esos son unos avioncitos de los Pilatus Porter. Ya, ok. Entonces, ese ya era un avión comercial, ya era un vuelo de pasajeros, ¿no? Ok. Después de esos, inclusive ahí volé helicóptero también, el tipo de los Hugh, esos que volaban en Vietnam, en la guerra, Ya. que la versión comercial de esos helicópteros es el Bell 204. Esos que dices que eran abiertos en los costados. Bueno, los podían volar abiertos, pero tienen puertas corredizas para cerrarlos. Ya. Sino que ahí estos locos volaban abierto, pues, ¿no? Claro, claro. Era el 204 y 205. Tenía 2 turbinas, me parece, el 205. Y el 204 una turbina. Y después de eso, entré ya a la aerolínea ecuatoriana de aviación como copiloto.
Ok. Entonces, eso ya es otra cosa, pues, porque ya con semejante avión, imagínate un 707, que avión para 180 pasajeros, lo Claro, que era era, grandazo ese avión. ¿no? Grandazo, pues. Ese avión fue lo que cambió la aviación mundial, ¿Cómo así? de paso de los aviones a hélice, ¿no? Con motores de pistones, a los jets. Entonces, las compañías grandes eran los que empezaron a volar ese tipo de avión. O sea, ese fue el primer avión que tenía motores jet. ¿El primer avión qué? Que tenía motores jet, dices. No, habían otros también, pero el 707 fue uno de esos. Ok. Claro, habían varios, más o menos de la época. El DC-8 era otro, que era otro fabricante. Habían otros también, unos ingleses, inclusive Aria tenía ese avión, el Comet 4C. No me acuerdo de ese. Ese es un avioncito que Voy a tiene, ponerlo. es de 4 turbinas, ¿Ya? pero las turbinas tiene en las alas cerca hacia el fuselaje, digamos, pero dentro de las alas. Dentro de las alas. O sea, tú viendo de frente, le ves las alas y ahí tienen a cada lado dos entradas así que son para los motores. No, creo que no lo he visto. Una maravilla porque la aerodinámica de ese avión era increíble, Claro. ¿no? Porque no había los motores que le hacían una resistencia al avance, pues, Ujú. ¿no? Había otro también, había un Convair que también tenía área. Ya. Pero esos no volaste. No, No. ninguno de esos había volado. Yo volé solamente, como te digo, el 707 en Ecuatoriana. 707 y 720. O sea, dices que del Pilatus Porter helicóptero y ahí volaste el 707. Sí. Wow. ¿Y cómo si ese salto tan O sea, porque considerable, importante? dejando de significativo? fumigar, que ya había fumigado como 5 años, me pareció que era tiempo de dejar ya eso, porque la fumigación no era tan... ¿qué te digo? Pues para mí no era realmente la profesión como tal, pues, ¿no? Era simplemente una casi aventura el fumigar. ¿Por qué? Porque eso sí era pues prácticamente sin Dios ni ley, pues salías el rato que querías, regresabas el rato que querías, hacías acrobacia todo el tiempo, te pasabas entre los árboles y todo. O sea, un peligro, pues. ¿Es tan riesgoso como dicen? Claro. Pero por eso, porque no hay regulación, o sea, fue como... Claro, no, o sea, vas volando en una plantación así, Ujú. que ya asignaban Lotes. ciertos lotes, ciertas haciendas a cada piloto para que complete su programa. Entonces volabas en así como esta mesa, limpiecito. El rato menos pesado, sentías un golpe. ¡Pah! ¿Qué había pasado? Te pegaste el ala contra una antena que habían clavado ahí en medio de la plantación. Y como tú ya conocías eso y era algo que no se veía nomás así a simple vista, ya te dabas cuenta de que estaba ahí ya cuando te habías golpeado, pues. Claro. Entonces, peligros como ese. Una falla de un motor también, esos motorcitos a mí me falló alguna vez. Entonces, yo dije ya, suficiente. Y en eso se presentó la oportunidad, un llamado grande de Ecuatoriana, porque Ecuatoriana también cambió justamente los aviones que tenía antiguos, que habían unos de hélice y otros turbohélice, los de Electra, me acuerdo, por los jets, por los 707. Entonces hicieron un llamado grande y apliqué y fui allá pues a aprender así ya en lo que era un avión grande de vuelo en aerolínea y todo lo demás. ¿Y cómo te sentiste esa primera vez, en ese primer vuelo? Igual, a pesar de como pues, copiloto. el primer vuelo de chequeo ahí, de entrenamiento prácticamente, que era hacer un circuito ahí en Quito, ir a aterrizar y por las mismas salíamos a otro, o sea, 3 decolajes y 3 aterrizajes. Entonces habíamos varios copilotos ahí que estábamos recibiendo
esa instrucción. Ya. Entonces nos cambiábamos nomás ahí en el asiento. Entonces habían unos impactos contra el piso porque que te daban, ¿no? Entonces, Me imagino. no eran unos aterrizajes, sino unos impactos eran ahí. Y bueno, y ahí ya pues se empezaba a hacer los cursos y todo lo demás, entrenamiento, simulador y todo eso. Oye, ahora que dices eso de los impactos, justo ahora que regresamos de Iquitos, o Sí. sea, creo que nos tocó el avión más antiguo de Latam, un 320 ya que estaba, o sea, lo miraba fuerte y se empezaba a desarmar. Venía sonando todo. Todo, o sea, todo sonaba, parecía una maraca, te juro. Y cuando despegábamos también, cuando aterrizamos, todo, o sea, sientes como Sí, si fuera como una mazamorra. No tengo nada en contra del LATAM, pero bueno, ya saben, ¿no? Igual creo que esos aviones los van a cambiar. El... Estaba pensando en esta cuestión, por ejemplo, cuando estás, ya digamos, ¿no? O sea, en un despegue de un avión, tú estás ahí de capitán, ¿no? Como que primer oficial. ¿Cómo, o sea, porque claro, una cosa es estar atrás, sentado en tu asiento cualquiera y no puedes hacer nada, siempre estás sentado y ya. ¿Cómo se siente estar en la cabina? O sea, ¿tú sientes que el avión es como que muy pesado o muy potente? O sea, ¿cómo se siente literalmente controlar esa máquina? O sea, los pilotos, dices tú. Sí. O sea, como pilotos. Sí, porque, bueno, yo también cuando voy atrás voy sufriendo porque no sé qué es lo que están haciendo adelante. Uf, me imagino que en tu caso debe ser horrible. Entonces, lógicamente los pilotos son los que están ahí controlando, pues, ¿no? Al mando y viendo que todo vaya bien. Pues lo que pasa es que este, ningún vuelo es igual a otro. Aunque sea al mismo sitio, el mismo tipo de avión, todas las cosas iguales, eh, rutinarias, llamémoslo así, no es igual Ya. el uno con el otro. Siempre hay circunstancias que cambian el vuelo, sean circunstancias atmosféricas, qué sé yo, de vientos, temperatura, tormentas, lluvia, nieve, de todo lo que puedas imaginarte. El avión, como tú dices, pues no, un avión que está en perfectas condiciones, otro que le está fallando alguna cosa. Sin embargo, hay unos márgenes donde tú puedes volar con ciertas fallas por un cierto tiempo, Ujú. ¿no? Entonces tienes que tener cuidados y compensar con otras cosas, lo que sea. Como Después, que se te prende la luz en el tablero y le haces un golpecito y ya. Así es. exacto. Después que te toca diferentes de tripulación, que tienen algunas diferentes formas, tal vez qué sé yo, pues de pensar, tipos así, pues, ¿no? Entonces, como te digo, cada vuelo es distinto. Y esto sobre todo las condiciones atmosféricas, no es solamente de cuando vas a salir, sino en ruta, en el destino, en los alternos, Ujú. todo eso, ¿no? Entonces, si encuentras viento de frente durante el vuelo, vas a consumir más combustible. Necesitas considerar eso para a lo mejor aumentar un poco más, o si no tener en consideraciones. Y así por el estilo, pues, Ya. ¿no? Si encuentras viento de cola, vas a llegar al destino más pronto, ¿no? Entonces, como te digo, pues siempre hay alguna diferencia, pues, ¿no? Diferentes cosas que considerar. Ok. Ahorita vamos ya a entrar te quiero preguntar cosas relacionadas propiamente a cosas que pueden pasar en el vuelo. Pero ahorita me ha llamado la atención algo, pa. Y creo que tampoco nunca te pregunté eso. Justo lo que decías al principio, ¿no? De que tú volaste de tal a tal año. O sea, tú has trabajado en un montón de empresas y un montón de partes del mundo. Cuando hiciste tu último vuelo, imagino que no sabías que era tu último vuelo. O sea, podías haberlo como proyectado quizás. Pero ya más o Ya te menos lo olías, ya, claro. ya se esperaba que cualquiera de esos sea el último, porque la compañía, pues lo que es, como te digo, Cielos del Perú, nosotros teníamos la base en Miami, Ujú. entonces ya nos habían dicho que ya los vuelos ya están próximamente a terminarse, porque más estaban
preocupados de la compañía ahí en Miami, otra compañía. Habían algunos aviones de cielos que se quedaron ya en tierra, digamos, ya no les sacaron a volar por mantenimiento, por repuestos, por una serie de cosas. Y ya, pues entonces, cualquier momento nos decían, ya, hasta que Claro. nos dijeron, ya saben que ya este es el último vuelo, pues ya, listo. Pero ya estábamos más o menos advertidos. Ya. ¿Cómo te sentiste cuando interiorizaste que había sido tu último vuelo? No tan mal, o sea, lógicamente extrañaba volar y, y ¿cómo te digo? Pues no, siempre la picazón esa, pues no, del vuelo y todo lo demás. Pero y yo encontré el trabajo ese en la petrolera, en Plus Petrol, prácticamente enseguida. No, no fue como yo pensaba, que yo creí que era para volar también, pero volar a lo mejor un avión ejecutivo, alguna cosa así de la empresa, pero fue para trabajar en tierra, llamemos así, Ujú. y también volando, pero no como piloto, sino Claro, como inspector. Como chequeando, auditor. pues, auditando, digamos, los vuelos que daban las diferentes empresas para el transporte, pues, no tanto de pasajeros como carga, a Plus Petrol. Claro. Pero ¿y te pasa ahora, no sé, estás ahí y dices, pucha, me gustaría agarrar un avión un rato? ¿Te provoca o ya es No, como ya que no, ya no? ya no. Al comienzo sí ¿cómo te digo? Pues no, sí, pero lógicamente si yo estoy así, escucho un ruido y todo eso, enseguida a saber pues, para ver qué avión es, o dónde está, o de qué se trata, lo Claro, que sea. claro. Siempre atrae pues eso, Sí. lógico. Sí, tenía esa curiosidad. Hablando de eso, no creo que tú hayas hecho esto, pero ¿llevaste tú alguna vez un conteo de cuántos vuelos hiciste? Si llevé, ¿Un conteo de cuántos vuelos hiciste en tu vida? o sea, las horas de vuelo, pues. No, o sea, bueno, No, ¿cuántos vuelos? ¿Cuántos? No, pues eso no se lleva así un conteo, pues. ¿no conoces a alguien que lo haya hecho? Las horas de vuelo nada más, pues, Ya. horas de vuelo. No, horas de vuelo, sí, sé que tienes un montón de horas de vuelo. Porque decir de tantos vuelos es que puede hacer un vuelo largo, como puede hacer 3 vuelos cortos, pues, ¿no? O sea, Pero igual son entradas y salidas, ¿no? Es como decir, claro, no sé, como Pelé que hizo 1000 goles. claro, o sea, Llegas al vuelo número 1000. despegas y aterrizas, pues, Claro, aunque sea enseguida, ya es un vuelo, claro, es un vuelo. es Tal un cual, tal vuelo, cual. Claro. ¿no? Pero así mismo te toca un vuelo largo. Había vuelos que hacíamos aquí en Ecuatoriana hasta que íbamos a Europa, pues. Ya, ok. Y a Europa, a Israel. Y lógicamente cuando estaba volando Cierto que volaba en allá, Israel. allá en el Asia también había vuelos larguísimos, pues, ¿no? Vuelos a Australia, a las ciudades del sur, como Sydney o Melbourne. Ya, lejos. Había otra ruta que era a Dubái, también lejos. Y de Dubái a París, ya, bueno, ya se iba otra tripulación, fíjate lo lejos que es. Claro, Se cambiaba de tripulación en Dubái. claro, claro. Oye, sí, a ver, dame un ratito, pa. China, para que cheques si estamos bien. Si está grabando, ¿no? Ya. Hace un rato hablábamos de esta cuestión de la seguridad, ¿no? ¿Tú dirías que, ¿tú dirías que la seguridad es lo más importante en la aviación? O sea, es como que Es lo más o una de las cosas más importantes de la aviación, la seguridad. Porque si no hay seguridad, empieza ahí la cadena de los accidentes. Ya. Eso, antes de comenzar que estábamos ahí tomando lonche, me hablabas de eso de los accidentes. Y te he escuchado muchas veces decir eso, ¿no? Que usualmente, o en la mayoría de los casos, los accidentes ocurren por mala praxis, si quieres llamarlo, fallas humanas, como quieras. Falla humana. ¿Por qué ocurre eso?
¿Por dejadez, descuido, despiste, falta de atención o...? Eso te digo, antes que no había tanta preocupación por la seguridad, las compañías, las aerolíneas creían que invertir en la seguridad era desperdiciar el dinero. Entonces, habían ese tipo de problemas, problemas que en los procedimientos, en el momento que se presentaba alguna emergencia, se equivocaban al hacer el procedimiento o no hacían lo que debían hacer, o lo hacían mal y se producía el accidente. Y eso solamente por falta de entrenamiento. Ok, ¿No? ok. Entonces, rara vez se ha presentado un problema por mantenimiento, por falla ha habido, por ejemplo, accidentes por fallas de fabricación. De un componente, como el caso de los Boeing. De fabricación. Que fue hace unos años que ha estado mucho... Claro, ha habido algunos casos así. El DC-10 que volaba yo, por ejemplo, cuando salió ese avión, ya se le caían uno de los motores. Tenía unos semejantes inmensidad de motores, los que iban en las alas, iban agarrados prácticamente con un solo perno, un solo pasador, una de esas cosas. Entonces, ya con el transcurso del poco tiempo, digamos así, pues, ¿no? De los pocos ciclos que tenía el avión, pues ¿Se caía el motor? se caía el motor. Entonces se producía un desbalance tremendo en el avión. Entonces, ¿Pero qué, se caía en pleno vuelo o antes de despegar? en vuelo, pues, ya una vez que ya habían decolando, ya estaban un poco todavía bajos, entonces se cae el motor, entonces el avión hace esto, pues, ¿no? El motor la que queda con el motor pues, se va para abajo y el otro completamente alivianado se va para arriba, pues, y eso hace que se vaya el avión. Claro. Eso pasaba con los DC-10, les pusieron en tierra hasta que solucionaran ese problema. ¿Te imaginas estar ahí? Ay, mira, y te cae un motor Sí, encima. y así ha habido otros casos también. Creo que era un 747 que le hicieron la reparación de la cola, me parece, ¿no? Pusieron unos remaches nuevos, no pusieron los remaches que tenían que poner. Y eso ya con la vibración, con esto, salió disparado, se fue abajo el avión. Entonces, ese tipo de fallas también se han producido. Pero al final... son pocas. Pero al final esas igual son fallas humanas. O sea, por ejemplo, esto que dices Claro. del motor del DC-10... Por eso te digo, es falla es humana. una falla de diseño. Pero este del DC-10 ya, bueno, era una falla ya de fabricación, que no tanto falla humana, ¿no? Pero es una falla de diseño. Era de fabricación, pero Claro. son la gente la que están ahí, pues, ¿no? Claro, claro. Entonces, a la final todo se apunta para las personas, pues, Claro. ¿no? Es que, claro, sí, varias veces también has dicho esto y me parece que creo que es lo más racional. Es antinatural volar para el ser humano. Hay, pues, por ¿no? ejemplo, Entonces, una falla que se produjo en un avión, no sé qué avión era, creo que era un 767, que estaba bien todo y en pleno vuelo empezaron a haber un desbalance de combustible, Ya. porque los tanques por lo general son en las alas, Ajá. y también en el tanque central que se llevan en la parte de abajo del fuselaje. Entonces, de las alas empieza a haber un desbalance. Entonces, por lo general hay un procedimiento que te dice apague o prenda la válvula, la crossfeed, que es la que conecta un ala con la otra, Ya. ¿no? Lo sacas de una, y dice apague las bombas del que tiene menos combustible y deje prendida las otras, la que tiene más combustible. Entonces empieza a mandar el combustible a la otra ala. Hacía el procedimiento, se igualaba, volvían las bombas y la válvula a la posición normal. Okay. O sea, todas las bombas en prendidas y la crossfeed cerrada.
Al rato, nuevamente un desbalance. Entonces, eso ya no es normal, pues. Eso ya no es normal. Claro, que tu Que carro empiece dos veces en vuelo. un desbalance así, Tienes una fuga. que sea más o menos considerable, ya no es normal. Entonces, ¿pero qué hicieron ahí? Vuelve a balancear. Otra vez vuelve a balancear. ¿Y qué pasaba? Cada vez que hacían eso, y cada vez tenían menos combustible. Entonces el problema no era que había simplemente un desbalance, el problema era que había una fuga. Claro. Pero entonces, ¿eso qué era? Una mala interpretación de la falla que tenían. Ahora, ¿por qué se produjo la fuga? Porque había una cañería que la habían dejado media pegada a un componente y con la vibración, eso fue Líbano, hasta que tuvo una fuga de Claro, una combustible fisura. por ahí. Entonces, fíjate, eso por ejemplo, esa Claro. falla, ¿por qué se produjo? Bueno, se produjo porque, pucha, con la vibración y todo eso se pegó ahí la cañería esa y todo. Pero si yo veo que hago el procedimiento de balancear las alas y al poco tiempo vuelvo a tener un desbalance considerable, ya no es pues una cosa así nomás, es porque se está yendo el combustible por algún lado pues, Claro. Claro. y se quedaron sin combustible. ¿A ti alguna vez te ha pasado que has estado en una situación así cerca de una emergencia? O una emergencia cerca No, o sea, en la aerolínea de una catástrofe aérea. lo que nos Sí, pasó hermano. una vez fue que saliendo de Guayaquil en un A310, que los aviones eran nuevecitos, A310, ya, ok. el El Airbus, Airbus sí. A310, más grande que el 320, pues, ¿no? Ujú. En todos esos. Saliendo de Guayaquil, había un vuelo que salía para Nueva York, full combustible, full pasajeros. Ya cuando estábamos elevándonos unos 3.000 pies más o menos, se reventó uno de los motores. Entonces hicimos el procedimiento para apagarlo y todo lo demás y llamamos a Quito, a operaciones, explicamos lo que pasó y nos dijeron si podíamos ir a Quito sí, con un motor. Sí, claro. Ya habíamos alcanzado la altura como para poder ir a Quito Ya. y fuimos a Quito con un motor. Es que ese avión era sobrepotenciado con semejantes motores que tenían. Oye. Fíjate que el otro avión que yo volé de ese tipo era el A300, Ya. Ujú. que era exactamente que el A310, pero más largo y lógicamente más pesado, Claro. porque ese te daba para 300 pasajeros más o menos, Pero con la misma potencia, dices. con la misma potencia. Ok. Entonces el A310, imagínate, más Era más pequeño, corto. más liviano, con esos mismos motorazos, con un motor tuvimos suficiente tranquilamente para llegar y fuimos a Quito. Eso ha sido lo que más me ha pasado ahí en aerolínea. De ahí, aparte de eso, nada Oye, más. y en ese caso, por ejemplo, ¿tú estabas ahí de capitán o estabas No, de de copiloto? copiloto. De copiloto, ok. ¿Quién estaba de capitán ahí, te acuerdas? Estaba. Ay, Bueno, no importa, para que a ya, lo mejor, ya me voy a acordar a quién lo estaba. mejor me acuerdo. O sea, si me dice el nombre, a lo mejor lo Mm, reconozco. Mario Herbas estaba Ya, de ok, capitán. ok. Bueno, te decía, cuando ocurre esto, obviamente tienen que... Claro, y no es que escuchas algo por ahí. Imagino que debe ser un estruendo algo fuerte cuando reventó el motor. Claro, un estruendo, una sacudida y lógicamente los instrumentos ahí todos pues, que se disparan. Y Claro, todo. todo revienta. O sea, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo comunican a la tripulación y obviamente a los pasajeros? ¿Cuál es la reacción de los pasajeros en esa situación? Bueno, ahí no estoy seguro si Mario fue el que les comunicó a los pasajeros o le indicó a la supervisora que les comunique. Yo creo que fue él el que comunicó que hemos tenido un problema mecánico pues y que no podíamos seguir el vuelo y nos dirigíamos a Quito. Pues. Pero
Se veía así, tipo, por la ventana que... No, No, nada. nada. Ah, ya. Es O sea, que- no sabían que es había que no sido hubo eso. llama, nada de eso. Ok. ¿No? De todas maneras, cortamos y apagamos todo enseguida. Un procedimiento de memoria prácticamente. Ok. O sea, no tienen que informarle a la gente como, oye, nos quedamos con un No, no, montón no, más". no. No tienes que, Falla mecánica. al menos si hay algo que no se ha visto, no tienes por qué decirle nada. Pues no, nos vas a poner más en sustos Claro, en o en pánico. pánico, pues. Ahí imagínate lo que es eso. Entonces, simplemente que hubo un desperfecto y que no podíamos continuar el vuelo, pues, y que nos dirigíamos a Quito, que es la base de operaciones. Ya. Y normal llegaron. O sea, bueno, Sí. no pasó nada. Pero no. ¿Eh? Con estas cuestiones de vuelo, tengo varias preguntas. Muchas de esas yo las sé, porque claro, me has contado esto y claro, también investigando sé cómo funciona. Pero, por ejemplo, ¿por qué ocurre una turbulencia? ¿Por qué ocurren? Las turbulencias. Las turbulencias son corrientes por lo general de aire caliente. Ajá. Ok. Entonces, hay corrientes de aire caliente que tienen el aire enrarecido, digamos así. O ¿Cómo sea, así? un aire, un aire menos denso que el aire frío. Entonces, al ser un aire enrarecido, menos denso, el avión tiene menos sustentación por, por una física lógica, Claro. ¿no? Entonces, si tú tienes una corriente ascendente o descendente de aire caliente, el rato que vas a cruzar, como eso tiene menos sustentación, el avión se va para abajo. Claro. Esa es una turbulencia de las peores que hay. Y a mí me pasó una de esas que nos mandó como 4.000 pies abajo de una sola, 4.000. Wow, es como caída libre eso. yendo de Santiago hacia Buenos Aires. En esa parte, Wow. Sí. siempre se producían ese tipo de turbulencias. Sí. Y en otra verdad. ocasión, a otro avión, a un 707 igualmente de ecuatoriana, le agarró igualmente una turbulencia en ese mismo sector que lo mandó para abajo. Ahí sí, adentro se despedazó, se puede decir, muchas cosas. Se zafaron la cocina, el gale, le cayó a una de las azafatas, rompió la clavícula, algunos pasajeros se dieron contra el techo, Wow. ¿no? En el baño había estado sentada alguien, en el techo estaban pegados los pelos ahí. Wow. O sea, terrible. Y en la cabina era como si hubiera pasado, en toda la cabina, empezando desde la cabina de los pilotos hasta atrás, como si hubiera pasado un huracán. Y yo estaba en Buenos Aires y fuimos a ver el avión al aeropuerto. Terrible, terrible. Y cuando te pasó a ti, ¿qué haces en esa caída? ¿Cuánto tiempo dura esa caída? No, eso es violento, es rapidísimo. Porque ¿Y qué haces ahí? O sea, no puedes hacer nada, no tienes cómo controlar. Tal vez dar un poco más de potencia o controlarlo, pero no puedes hacer nada. pero pues. potencia no sirve de mucho porque no tienes aire que jalar. Exacto, o sea, Claro. los motores también Están como en vacío. te dan una menos potencia, pues, con el aire enrarecido. Claro. Ese es un tipo de turbulencia que es uno de los más peligrosos que hay. Y los otros son turbulencias que producen, por ejemplo, una tormenta que tienes cerca, te produce viento fuerte, montañas, ¿no? A ciertas horas, por lo general, en ciertas partes, hay siempre viento. Y si tienes montañas cerca, eso golpea contra las montañas y produce diferentes tipos de vórtices, Claro, ¿no? cambio de presión. Que se llaman, por lo general, wind shear, Ya. o viento cizallado, digamos, ¿no? Que le manda para abajo al avión en unas y en otras le manda para arriba. Depende de cómo sea el rebufo, llamémoslo así, del viento. Ok. Entonces, eso es prácticamente lo que hay de la tormenta. Ahora te estoy hablando
tormentas más o menos en aire claro. Pero de ahí hay la turbulencia, quiero decir. Hay las turbulencias también dentro de una tormenta, Ok, claro. ¿no? Si te encuentras con un frente de tormenta, te metes ahí, ahí encuentras de todo. Encuentras viento, granizo, nieve, lluvia, relámpagos, de todo. Entonces, eso es un movimiento que te sacude hasta las muelas, pues. Claro. Entonces, eso es terrible. Felizmente el avión va rápido y si la tormenta no es tan grande, no va a durar mucho. Claro, en caso de que estás, o sea, tienes una ruta programada y hay uno de estos... No, o sea, te puedes desviar. Solicitas al control desvío Ya. porque tienes más tiempo delante y el control lógicamente te autoriza. Pero si es que tienes una cosa grande, digamos así, ahí de tormenta, no tienes a dónde desviarte. O tratas de desviarte donde en el radar se vea menos posibilidades de toparte con algo fuerte. Pero el rato de los ratos te ves metido ahí dentro de estas, pues. Claro, claro. Sí, Entonces, esas justo, son prácticamente las turbulencias que hay. justo nos pasó un poco de turbulencia en el vuelo de regreso de Iquitos. ¿De Y cuál? del vuelo de regreso de De Iquitos. regreso de Iquitos. Y encima Sí, contigo en el avión este que parecía que se salía, hay una zona, pero se salía el techo. ¿pero qué hora era? ¿Era Era de el día. mediodía? Era mediodía. Ya, Sí, sí. pues, esas son las horas en que ya hay ese tipo de calentamientos, de corrientes cálidas, y ahí es donde se encuentran, pues, esas turbulencias. Me acuerdo cuando fui a Santiago también. Qué fuerte la turbulencia. O Exacto, sea, lo que te digo. Lima-Santiago, pasando Tacna ya era... En Tacna también hay un montón. Pero ya territorio chileno, 2 horas de turbulencia, así, todo el rato. Sí. Horrible. Hay Eh, zonas que son muy ventosas. Por ejemplo, en Cielos teníamos una operación a Iquique, ya. que está ahí al norte de Chile. Ujú. Todo el tiempo era unos vientos terribles. Entonces, las únicas horas en que podías operar era en la mañana temprano o ya en la tarde al anochecer. Durante el día no se podía. Cerradas las operaciones porque los vientos eran Wow, qué loco. fuertísimos, o sea, sobrepasaban los límites de operación de los aviones. No sabía eso. No sabía que Sí. habían también restricciones. O sea, yo pensé que es como, va a haber turbulencia, igual puedes volar, ¿no? O sea, No, normal. no, o sea, los aviones tienen una limitación, sobre todo para despegues de, de viento de cola, Ya. ¿no? Que por lo general está entre los 12, 14 nudos, por lo general, dependiendo de los aviones. Asimismo, tienen una limitación para viento cruzado, o sea, de costado. Ujú. Y eso principalmente, bueno, de cola y de costado, Ya. como para despegar. Otra cosa que pasa en el vuelo que siempre me llama la atención y cada vez más porque yo creo que ya el ser humano está totalmente, ¿cómo decirlo? Totalmente absorbido por el consumo de las pantallas digitales. Cuando antes del despegue, el discurso, ¿no?, de la seguridad, y te dicen, por favor, apague los aparatos electrónicos o ponlos en modo avión, etcétera, Sí, etcétera. Y la gente sigue ahí con su vaina. sí. ¿Por qué te piden que hagas eso? ¿Por qué te piden que apagues el dispositivo o que lo pongas en modo avión? Que es decir, que pierde la señal de Mira, hay digital. varias razones. Una de las principales que eh, se pensaba cuando recién comenzó el boom de los teléfonos celulares, Ujú. era que hacían interferencia que podían hacer interferencia con algunos equipos de navegación O sea, pero las redes digitales, dices. exacto, Ya, ok. ¿no? Del avión. Yo no creo tanto en eso, pero sí se notaba, notábamos en el avión, en el 310 sobre todo, que habían instrumentos que empezaban como a titilar así, este,
Y enseguida decían, pucha, ya están con los teléfonos celulares. Están viendo YouTube ahí. Pa, esa vaina. No sé qué tanto haya sido Candy eso, Crush. pero yo lo que más creo es que si se produce una emergencia en el momento del despegue, porque tú sabes que tanto el despegue como el aterrizaje son Momentos las críticos. dos porciones del vuelo que son, llamemos así, más delicadas, ¿no? Donde se puede presentar alguna cosa y puede haber un incidente. Entonces, imagínate que se produzca algo, como que está ya corriendo el avión y se cruza un vehículo, alguna cosa. Se estrella y hay que hacer una evacuación. Entonces, toda la gente primero no ha atendido lo que ha dicho la supervisora de las azafatas o la grabación. Y peor que están ahí con un aparato electrónico, todo eso. O sea, están distraídos completamente. Y si están con audífonos, Peor. más todavía. Peor, porque no van a darse cuenta de qué está pasando. Claro. La misma cosa, igualito es la subida de las persianas de las ventanas. ¿Para qué? Para que puedas mirar Para que afuera puedas y ver. por lo menos te des cuenta de que está ¿Dónde ahí, está? ¿Qué está está corriendo al pasando? lado tuyo una motobomba, ¿no? Alguna cosa de esas. Sí. Entonces, yo creo que todas esas indicaciones son para que la gente esté pendiente de cualquier emergencia que pueda haber, Claro. ¿no? Ahora- esté con todos los sentidos puestos en eso. Ahora, y en relación a eso, porque hay, o sea, entiendo que hay una serie de legislaciones que tienen que ver con la aviación, o sea, cosas que no puedes hacer, como por ejemplo, digamos, cosas tan que podrías entender como muy elementales o básicas como llevar un arma a bordo. No puedes hacer eso. No, pues eso Es prisión. eso desde que te chequean ya, después tiene que pasar los controles de seguridad, Claro. tampoco, pues. Pero por eso, así como tienes que pasar ese tipo de controles de seguridad, ¿tú consideras que es relevante que haya una legislación que diga a la gente, oye, mira, te estás subiendo a un avión, tienes que prestar máxima atención en estos momentos? Si no lo haces, o te multan, o qué sé yo, cualquier cosa. Porque, Mira, tú les dices eso y te van a escuchar y te van a hacer el mismo caso de que cuando están sentados en el avión y les están dando te harán caso al comienzo, tal vez, porque, bueno, una novedad de que te anticipen y te digan ahí. Pero después la gente es tan mal llevada, oye, tan indisciplinada, que después dice, sí. Pero ninguno se pone a pensar qué me habrá dicho o lo que me dijo será peligroso. Nadie. O bueno, sea, es verdad. eso ya es, ¿cómo te puedo decir? Ya es la idiosincrasia de la gente, pues ya no. No. Entonces, lo mismo que cosas tan simples como cuando el capitán les da la bienvenida. Habla el capitán. Y señoras, bienvenidos. Estamos próximos a salir de la puerta para despegar. El tiempo es bueno o el tiempo por si acaso cualquier cosa. Mientras estén sentados, mantengan el cinturón de seguridad abrochado. ¿Tú sabes cuántas personas han fallecido en accidentes por no estar con el cinturón abrochado? Imagino que no pocas. Sí. ¿Ves? Una cosa tan simple. Sí. O Tan pasa, simple. pasa también que está aterrizando, hemos aterrizado, se está moviendo el avión y la gente ya se está parando. Y ¿Cómo? se está parando, sí. ¿Qué? ¿Vas a salir? ¿Vas a abrir tú la puerta? Que quieren salir ¿Te vas a dejar la volada? primeros. Sí. Entonces, ya te digo, cosas tan simples como esas del cinturón de seguridad. Eso, y en cambio hay otras que han salvado vidas por haber estado con el cinturón. Entonces, pueden estar distraídos con otra cosa, pues, ¿no? Pero el rato que hay un estrellamiento, una de esas vainas, y estar con el cinturón, ya, pues, por lo menos te tiene ahí apretado y no te... Pero Sí, pues. una simpleza. Sí, totalmente. Entonces, peor todavía, otras indicaciones ya que tienen otros sentidos, pues, ¿no? Otras cosas. Esto de las máscaras, por ejemplo, pucha, que
que si tienes un niño, lo que sea, primero Primero eres tú. te pongas tú y después al otro, pues, ¿no? Eso tiene una razón de ser. Claro, claro. Una razón, porque el rato que no tienes aire, esto es violento, desapareces. Entonces, el rato que no quiero ni pensar el caos que se arma hoy. Sí. A ver, a mí me ha pasado que me gustan este tipo de pruebas. A ver, no estoy diciendo que si me subo a un avión que ocurra alguna especie de incidencia de ese tipo que tengan que caer las máscaras y ponérmelas, pero por pura curiosidad, así por la anécdota, me gustaría saber qué pasa y cómo reacciona la gente. Pero claro, si es que llega a ocurrir, seguramente debe ser muy diferente a como lo estoy imaginando. Y como digo, espero que no ocurra, espero que no pase. Pero me gustaría alguna vez experimentarlo. Como por decirlo, mira, Es pasó tal que cosa. las máscaras prácticamente van a caer porque hay primero una contaminación que puede ser ahí. Recién nomás hubo el caso de un avión que aterrizó y quedó ahí en la pista. Le fueron a ver porque ya no contestaban ni nada de eso. Abrieron la puerta y todo el mundo era cadáver. Todo el mundo. Wow. ¿Por qué razón? Porque en uno de los donde están las maletas, un compartimiento de carga, una de las baterías, no sé si fue de litio o alguna cosa así, Seguro. se recalentó, empezó una chispa y se prendió. Y eso empezó a contaminar. Pero ese no ha sido el único caso. Hubo otro caso tremendo. Por ejemplo, cuando se permitía fumar. Claro. Que había Cuando se zona de permitía fumar. fumadores. ¿No? Que había zona de Y fumadores. habían unas 2 filas, 3 filas. supuestamente unas filas de fumadores, otros de no fumadores, que era una alcahuetería, porque al final era la misma cabina, el mismo sitio. Sí. Entonces, ¿qué había Rarísimo pasado? eso. Asimismo, hubo un accidente por contaminación de aire. Ni siquiera hubo la bajada de máscaras, nada, Ah, no. ¿no? Y en la investigación vieron en uno de los baños posteriores el tacho de basura no era de metal, sino de una especie de policarbonato o plástico o alguna de esas cosas, ¿no? Y botaron una colilla de cigarrillo. Con los papeles, ahí igual se prendió. Y empezó a derretirse ese tacho. Claro, súper Y tóxico. eso era un tóxico, pero Claro. tremendo. Súper tóxico eso. Y empezó a salir el humo que llegó hasta la cabina adelante. Igualito, todos muertos. Oye, pero para que se haya derretido, que era Tecnopor ese tacho. Todos muertos. No, entonces, Jodido. lógicamente las máscaras no hubo oportunidad Claro. de que puedan bajar, porque nadie sabía primero lo que pasaba y todos fallecieron enseguida. Pucha, qué jodido eso. Bueno, gente, ya saben, si están en un avión, presten atención, porque... Entonces, eso también, por ejemplo, el haber prohibido fumar en los aviones también es una cosa que tenía que ver con la seguridad. Claro, o sea, yo creo que para empezar, como ya he dicho varias veces, el teléfono así como lo conocemos, una pantalla táctil está en vías de extinción. No creo que dure más de 10 años, la verdad. Entonces, hasta que eso no ocurra, no va a estar prohibido, porque la gente igual se distrae con cualquier cosa, ¿no? Pero sí, pues igual presten atención a estas cosas, porque es importante. Subirse a un avión, o sea, muy bacán viajar y todo, ¿no? Pero no, Sí. hay un montón de cositas. Hablando de seguridad, un suceso histórico que literalmente cambió el mundo. El 11 de septiembre del 2001. En esa época tú estabas trabajando en el sudeste asiático, ¿no es cierto? El 11 de septiembre, dices, Cuando ¿no? ocurrió el 11 de ¿Y lo septiembre. de las torres? Sí.
No, en ese año estábamos en Quito. No, estábamos acá y ustedes se habían ido a Quito, no sé si para el matrimonio de Andrés o de Melissa. Saludo a mis primos, no sé cuál fue, pero sé que Bueno, ustedes fue, fueron. fue, fue que, pero estábamos en Quito, pero lo que no recuerdo es que si yo estaba volando o no. Seguramente, porque yo ya estaba en sexto de primaria, me acuerdo que nos quedamos acá en Lima con mi papá y mi mamá. Ya, entonces sí. Y me acuerdo clarito porque en el colegio pararon las clases, prendieron la tele y los edificios así. Ya saben lo que es, ¿no? Ya saben lo que es la historia. Y me acuerdo que más tarde mi mamá me llamó y hablaron, no sé qué vaina. Cuando ocurre esta cuestión, no vamos a hablar ahorita del suceso en sí porque hay muchas cosas ahí involucradas que no vienen al caso, pero tú siendo piloto y en el trabajo que estabas desarrollando en ese momento, cuando ocurre esta cuestión, la empresa para la que tú trabajabas, ¿cómo, qué tipo de cambios hubieron así como, si quieres, muy drásticos o no tan drásticos, pero... No, en empresa como tal no. En empresa como tal no. O sea, eh, tal vez los exámenes por parte de las autoridades un poco más estrictos en lo que respecta a exámenes psicológicos. Eh, ¿Pero fue así radical o fue muy paulatino, muy progresivo esos ajustes? no, se puede decir que es que no había tanto, pues, o tanto que hacer, tanto que recorrer. Entonces se aumentaba como te digo, pues la rigidez y listo. Pero donde sí hubo un cambio fue en los aeropuertos en general, en lo que respecta a la inspección de pasajeros Ujú. y de tripulantes. Nosotros, por ejemplo, antes de eso, los pilotos en casi todos los aeropuertos teníamos un trato especial, llamémoslo así. O sea, no hacíamos cola para pasar, los chequeos de seguridad eran muy rápidos y entonces daban facilidades para que la tripulación salga más ágilmente de, de los aeropuertos, tanto a la llegada como a la salida, pero eh, eh, igual de las dos formas. Y a raíz de eso, pues, esos chequeos se intensificaron. Ya. Entonces ya las tripulaciones eran como cualquier otro ser normal y chequeaban, inclusive a veces más, a veces más. Por ejemplo, nosotros llegábamos a Los Ángeles, por decirte, pucha, un vuelo largo, cansado y todo eso, y ya pasábamos su seguridad. Cuando ya íbamos a salir del aeropuerto, nos detenían. Ah, la salida Nos también. detenían ahí un rato, sí. Y después nos hacían entrar a un sitio y nos chequeaban, pero casi como que si fuéramos delincuentes, oye. Así, o sea, los brazos arriba, así, ahí en la pared, chequeaban O todo, sea, a el ver si cateo tenían sí. algunas cosas, Wow. armas, lo que sea. Después de haber chequeado los filtros de seguridad también, ¿no? De llegada. Ya se iban todos los pasajeros y nosotros seguíamos ahí. Imagínate. Entonces, una cosa muy, muy molestosa. Pero eso fue lo que cambió. Eso fue lo que cambió. Los chequeos de seguridad en los aeropuertos más estrictos para las tripulaciones. Ok. Y Fueron en general para todo el mundo, ¿no? Pero a las tripulaciones mucho más. claro, claro. O sea, claro, me acuerdo que de ese momento volar ya era otra cosa. Imagínate que después de eso yo hice un entrenamiento en Kuwait. Cierto. Hice un entrenamiento en Kuwait. Entonces, mi regreso era creo que por San Francisco, alguna cosa así. Entonces llego, ahí chequeé así de dónde viene, ¿verdad?
de Kuwait. Ay, enseguidita me regresaron a ver. ¿Y qué estaba haciendo ahí? No, ¿y usted qué es? Piloto. Ah, no, pues venga para acá. ¿En serio? Hoy, y me tuvieron, no sé, perdí el vuelo de conexión. Wow. Perdí el vuelo de conexión, y después tuve que ver otro vuelo para salir, pero no, no vieron los antecedentes, los detalles, ni de qué se trataba, ni nada. Nada, venga acá. Imagínate. Claro. Sí, o sea, yo creo que no sé si con una razón justificada o no, pero los gringos después de ese suceso se pusieron más paranoicos de lo que ya eran. Creo que ahora se han relajado un poco, puede ser. No lo sé, me da la impresión. Pero sí. O sea, es más, hay muchas cosas que en ese momento parecían muy, como tú dices, ¿no? Muy rígidas o muy radicales, si quieres llamarlo, pero ya están normalizadas. O ya son los protocolos de seguridad normales en un aeropuerto. Pero es que sí, pues fue muy complicado. Eh, Sí, sí, completamente. Entonces, eso fue lo que cambió así mucho. Y de ahí ha seguido, pues, ¿no? Y bueno, y ahora los Estados Unidos bueno, yo soy entramos en otro plano. Ahora es peor. sí, sí, no sé si peor, pero también cada cosa que se meten. Chino, ¿cómo vamos de tiempo? 1:25. Ah, ya, perfecto. Ya vamos a la parte final. Te quiero preguntar unas cosas. Son más cosas como puntuales, como para que me digas algo así específico de cada cosa. Sí, Em, Tú has estado en muchas partes del mundo. Has viajado un montón. sí, claro. ¿Cuál dirías que es el mejor aeropuerto en el que has estado? ¿El mejor aeropuerto Sí. en qué sentido? ¿En infraestructura, En lo que en quieres. procedimientos, en llegada, en belleza? O sea, si ¿Por tuvieras qué? que ponerle una calificación promedio como experiencia general, ¿cuál dirías que es el mejor aeropuerto en el que has estado? Bueno, de los que yo he estado, bueno, ahora hay aeropuertos fabulosos que se han construido o se han mejorado Claro. después de lo que yo dejé de volar. Pero uno de los mejores, por ejemplo, fue el de Seúl, que fue En para Corea la del Sur. inauguración Del Mundial. del Mundial, Cierto. ¿no? Es una maravilla. Ya así como el aeropuerto. Uno de los aeropuertos que es una cosa extraordinaria, la llegada, la aproximación, es el de Hong Kong. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, sobre todo, nosotros llegábamos en la noche ya que llegas y ves de los dos lados los rascacielos, los edificios así, y tú pasas por ahí para ir a aterrizar. Es Qué loco eso. una locura, es fascinante eso. Después, ¿qué te puedo decir? Así como belleza. mm, Acá en América, por ejemplo, ¿qué aeropuerto te puedo decir que sea así bonito? El aeropuerto de Atlanta era bonito, el de Orlando también bonito, con césped, o sea, partecitas verdes, así que parecía, ¿no? Como un jardín cuidado, pues muy con las pistas y todo eso. Eh, pero los demás aeropuertos ya, lógicamente, grandes, con toda el bullicio y todas las Caos, cosas, pues, claro. ¿no? De las congestiones y todas esas cosas. Pero esos me parecen los aeropuertos más así llamativos. Ok. ¿Cuál dirías que es el mejor avión que tú has pilotado? El mejor, Sí. O sea, así que como experiencia digas esto, o sea, nada lo supera esto. mira, el A310 y el 300 fue el cambio de los aviones analógicos, como eran el 707, Ujú. allá estos aviones ya con las nuevas técnicas y la automatización. Tal es así que de los tres que se volaba en el 707, los dos pilotos y el ingeniero de vuelo, ya esos nuevos aviones, ya se eliminó al ingeniero de vuelo
Y toda la tarea que hacía él, que era controlar los sistemas, abrir válvulas y todo ese tipo de cosas, ya los aviones lo hacían automáticamente. Tú hacías una selección y el avión ya se encargaba de hacer todo lo demás. Entonces ya no era necesario el tercer tripulante, ya solamente constaba de dos. Entonces, esos aviones pueden haber sido para mí lo que más me impactó. Como te decía, mucha gente, muchos tripulantes tenían más facilidad que otros para adaptarse y aprender a volar. Entonces, ese cambio, por ejemplo, para muchos fue muy difícil. Ah, sí. Claro, porque imagínate lo que es de tú estar acostumbrado a volar todo el tiempo, simplemente poner el piloto automático, manejar el piloto automático, el ingeniero de vuelo atrás, encargado de lo que es el combustible, el sistema eléctrico, ¿no? El sistema hidráulico, todas esas cosas. O sea, dices que hoy en día el trabajo del piloto es más demandante que antes. No, Ok. o sea, no es más demandante en el sentido de acciones, es más demandante en el sentido de chequear que todas las cosas se estén haciendo bien. Ok. O sea, tiene a cargo muchas más operaciones. Claro. Ok. O sea, antes simplemente se hacía el vuelo, se pasaban los papeles del despacho, tú controlabas que todo esté bien, las sumas, las restas, el consumo, todo lo demás. El ingeniero de vuelo también chequeaba lo que era el combustible, todas esas cosas, se firmaba y listo. Ahora no, acá, aparte de esos papeles que te llevan, tú con esos papeles tienes que programar el vuelo. Entonces tienes las computadoras donde tú programas el vuelo. Entonces tienes que poner la ruta, el peso con que se va a decolar, el combustible que va a, cuánto vas a aterrizar, cuánto de combustible vas a tener para el altero, todas esas cosas. Ya. Entonces todo eso vas tú programando y te van saliendo lógicamente resultados y todas esas cosas. Y de acuerdo a esa programación se hace el vuelo. O sea, tú pones el piloto automático y el piloto automático toma la información de ahí y lleva el avión. Inclusive, ahí ha habido fallas también, por ejemplo, de un país a otro que se trabajaba con kilos y el otro país con libras. Claro. Entonces, así, por decirte, necesitamos una cifra, ¿no? 80,000 de combustible, pero le hacían el cálculo en libras, pero lo que se necesitaban eran kilos. Claro. Entonces, una libra son 2.2, un kilo son 2.2 libras. Entonces, era menos de la mitad. Claro, menos de la mitad. Imagínate, en medio vuelo se quedaban sin combustible. Claro. O no sé si alguna vez habrá ocurrido también que en la programación, no sé, pones un 0 menos, le das enter, ya, listo, tranquilo, y te faltó. O sea, qué jodido eso. Sí. Entonces, ese cambio puede haber sido, pucha, el más impactante, llamémoslo así, y para mí una maravilla, ¿no? Pero había un avión así, bueno, el A300 como avión grande, prácticamente como el DC-10. Ahora, el DC-10 también, pues, un tremendo avión con ese motor medio sexy que tenía en la cola. En la cola, sí, sí. DC-10, pucha, El tercer una motor. maravilla. Sí, es muy bonito Una ese avión. maravilla. Era bien bonito cuando el fuselaje era todo plateado, me acuerdo. Sí, Que en los 90 era de moda. habían, o sea, hubieron varios modelos de ese avión. Empezando el DC-10-10, el DC-10-30, el DC-10-40 y después continuó el MD-11, que era ya una versión más moderna del DC-10, que volaban algunas compañías, y yo la que le he visto volar mucho es a KLM, ese avión, y le hacían inclusive un tipo de fuselaje que se llamaba combi, que la mitad lo utilizaban de carga y la mitad de pasajeros. Ah, maña. Ok. Ujú. Qué interesante eso. Entonces, de ese modelo, a pesar de, como que te decía al comienzo, pucha, que se caía el motor, pero una vez que se solucionó ese problema, era un avión tremendísimo, Claro. un tanque de avión. Claro, claro.
Y una cosa también que varias veces hemos conversado, porque claro, ahorita por ejemplo que hablabas del ingeniero de vuelo. El ingeniero de vuelo, ya esa profesión desapareció. Ya, sí, pues. Ya no existe. En los aviones nuevos ya no hay, ya, como te digo, hasta los... En aviones jets, hasta ese tipo de aviones es lo que habían los ingenieros de vuelo. Claro. Los 707, DC-8. Inclusive, cuando recién salió el primer A300, ese llevaba ingeniero de vuelo. Ok. El Airbus A300 llevaba ingeniero de vuelo. Pero después ya la siguiente versión del el siguiente modelo avanzado del A300, que era un A300 raya 600, ya no llevaba ingeniero de vuelo. Y esto que te decía, el DC-10, mira, ¿cómo será de bueno? ¿Cómo habrá sido de bueno ese avión? Que eso los utilizan hasta ahora los tanqueros que tienen la Es Fuerza verdad. Aérea de los Estados Unidos para abastecer en el aire. Son DC-10. Pero... O sea, tipo DC-10. Claro, claro. ¿No? Tipo DC-10. Claro. Sí, pues es verdad. Es un avión que se ha mantenido, a pesar de tantos cambios y tantos nuevos modelos, se ha mantenido. Sí. Bien. Ahora, esos. He volado los, oh, los Airbus, los 320, pero simulador nada más. Ya, Ese ya tiene el joystick es verdad. a este lado para el capitán y el del copiloto acá, a este lado. Ya no tiene la cabrilla, acá adelante ya no hay nada de lo que es controles, ¿no? Solo los pedales. Entonces, este de acá es como que si fuera la cabrilla. ¿Qué tan sensible es? Pucha, muy sensible. ¿Sí? Muy sensible. Pero nada tan sensible como el helicóptero. Pues. No, no. Eso sí que es... y que todo es puro servo ahí en los cambios de ángulo de los rotores. Es una sensibilidad terrible. ¿Cómo será de sensible que ya cuando es el helicóptero, al menos esos, ahora no sé, debe ser eso mejorado y tener otras cosas maravillosas, pero en esa época, cuando ya ibas de un vuelo ya recto nivelado, había un switch que le colocaba de ese switch para darle un poco de resistencia a la sensibilidad que tenían, para hacerle un poco más duro, digamos. Ah, ¿en serio? Claro, para poder mantener y no estar Pucha, peleando tanto. el Pues. helicóptero siempre me ha parecido una máquina muy extraña. Porque es raro. O sea, Pero es increíble, Sí, sí. es increíble. El helicóptero es otra cosa el helicóptero. Claro. Otra cosa. Tiene los mismos principios del avión, la aerodinámica, de eso, pero solamente en el rotor, nada más. Y el resto puede ser cuadrado, o rectangular, lo que sea. Claro, puede tener cualquier forma. Igual va a volar. Igual va a volar. ¿No? Lo que te decía esto de la profesión del ingeniero de vuelo, como te decía, es algo que alguna vez ya hemos hablado. Y ahora, no sé si los fabricantes de aviones como que estén tomándolo tan en serio como para incluirlo dentro de sus sistemas, este asunto de la inteligencia artificial. Obviamente ya a un paso más avanzado porque, por ejemplo, un piloto automático ya es una inteligencia artificial. O sea, hay gente que piensa que esto es, oye, es algo nuevo. Ya lo he dicho varias veces aquí. Las sillas están aquí hace muchos años en distintos tipos de sistemas, solamente que para el ciudadano de a pie como nosotros, antes no teníamos acceso tan directo a eso. Pero así como desapareció el oficio del ingeniero de vuelo, ¿tú crees que pronto ocurre lo mismo con el copiloto, incluso con el piloto? O sea, que No. la profesión esta de piloto va a desaparecer. Es muy difícil porque en un vuelo siempre se necesita del sentido común del piloto. Y eso no te da ninguna máquina. Una máquina tú no la puedes programar, le puedes llevar de aquí a allá y todo eso. Pero si te estoy explicando que ningún vuelo es igual a otro, que hay circunstancias distintas de un vuelo a otro, hay cosas que se presentan diferentes, ¿no? Como es el tiempo, la turbulencia, las tormentas, las temperaturas y qué sé yo, cuánta cosa, que tú lo puedes, eso desde tierra o programar hasta cierto punto. Ujú. Pero llega un momento en que se necesita de la decisión, del sentido común de un piloto. Hay cosas imprevistas que se pueden presentar en medio del vuelo, a la llegada, lo que sea,
que no puedes programar con una anticipación X, ¿no? Una falla, un accidente, tú tienes que comandar una, una evacuación, cualquier cosa de esas, dependiendo de muchas cosas, dependiendo de qué tipo de accidente, de incidente tengas, ¿no? Entonces tú tienes que decir, tienes que dar la orden, porque eso esperan para que se pueda realizar. Okay. Entonces, es muy difícil. Y eliminar uno y que quede solamente uno, igual. Sí, hay vuelos que son tan largos que los aviones tienen un compartimiento para que una tripulación descanse. Sí, es verdad. Como un suplente. ¿No? Entonces, tienen que estar el momento ya que van a aterrizar, la tripulación que ha descansado para estar con todos sus sentidos puestos en el aterrizaje, ¿no? Estamos viendo, yo te decía en este programa, el Fly Radar, que tú ves la cantidad de vuelos que hay, entonces tú no sabes en qué momento vas a tener un avión que se te viene por acá o lo que sea, o te estás diciendo encima de otro. Tanta cosa, ¿no? Claro. Hay programas en que detectan esos acercamientos, ¿no? Esos radares que uno se llama TICAS, que te dice que viene un tráfico, ¿no? Te alerta primero de un tráfico y te asoma ahí, es un instrumento así chiquito, pero es una pantallita así, ahí un puntito, lo que sea. Y si ya se acerca demasiado y ya como que hay un peligro ya eminente de colisión, alguna cosa de esas, te avisa y te dice para que hagas una maniobra brusca para salvar el. Ok, bueno, entonces siempre... Pero como te digo, siempre se necesita del factor humano. Y entonces, y también uno solo, ya te digo, no puede, pues, ¿no? Siempre tiene que tener el otro porque la ayuda, esto, lo que sea. Y como te digo, algunos aviones tienen para descanso de una tripulación completa. O sea, de 2 pilotos, ¿no? Claro. Bien, entonces siempre el factor humano. Bueno, pa, ¿qué tal? ¿Te has pasado bien? Bien. Hay un montón de cosas que seguiríamos hablando. Sí. Pero ya es difícil abarcar, sobre todo con detalles, pues digamos, ¿no? Porque lo que hemos conversado es así a grosso modo, pues no, una generalidad más o menos de las cosas. Y a ver, hay dos cosas más. Esta no había pensado preguntártela, porque yo sé igual que me lo has contado alguna vez, pero luego más para la gente que está escuchando esto. Y si no quieres contarlo, no pasa nada. Pero dentro del mundo de la aviación, y creo, ahora tú puedes ya hablar de esto porque ya no eres piloto, o sea, ya no tienes ese tipo de compromiso. sí. Pero yo sé que en el mundo de la aviación, y de hecho hemos hablado de esto antes, en el mundo de la aviación es muy delicado este asunto del fenómeno OVNI, como que hacer ese tipo de denuncias. ¿Del qué? Del fenómeno OVNI, o UAP como le llaman ahora. O sea, de los ovnis. Sí, o sea, ¿por qué pasa, no? O sea, incluso puedes perder el trabajo, puedes perder tu licencia por hacer ese tipo de denuncias. No sé si porque sigue siendo un tabú o quizás porque es una mala imagen comercial, qué sé yo. Pero, ¿a ti alguna vez te ha pasado algo así? Algo extraño, Sí, algo que no puedes mira, explicar. Yo de lo que he escuchado, por ejemplo, ahí en Ecuatoriana, cuando volaba en Ecuatoriana de Aviación, hubo un compañero, un capitán que por ahí cerca a Quito había avistado una cosa así. Y yo personalmente tuve algo, pero que no fue así tan claro, digamos, pero vimos los dos, tanto el piloto como el copiloto. Yo estaba de copiloto también en el 707, un vuelo que íbamos a México, Ya. de Guayaquil a México. Entonces, ese trayecto es sobre mar. Uh-huh. Y estábamos como a 35,000 pies de altura, o sea, vuelo de crucero.
no estaba completamente despejado, habían unas pocas nubes, ¿no? Así unos ratos, inclusive se movía, eso también te da un poco de turbulencia, Sí, cierto. ¿no? Y vimos que nos pasó por encima, así cerca, alguna cosa alargada, así, un poco marrón, Por encima. que vimos así. Sí, pues llamemos por encima, pero porque no estaba al mismo nivel, pero sí arriba, Ya. y no sé a qué distancia habrá sido, ¿no? Y nos regresamos a ver los dos. Porque pasó, así como te digo, ¿no? Estaba medio nublado, le vimos un ratito nomás. Y nos regresamos a ver los dos. ¿Viste? Sí, sí vi, pero no supimos qué era. Y no hay en ese trayecto, no hay rutas que crucen, ni mucho menos así. Y no, Porque el radar no les dio nos ninguna cruzaron, lectura, nada. Nos cruzaron así completamente. Y el radar no les dio ninguna lectura de ningún tipo. No, es que ese tipo de radar de tráfico no teníamos en esos aviones. Ya. Y el otro radar es un radar meteorológico, pues. Claro, que no es para eso. Ajá. Y además este estaba arriba, pero el radar por lo general, el que ponemos el meteorológico te puede dar alguna indicación de algo sólido, y eso va hacia el frente y hacia abajo. Pero, digamos, fue tan rápido que no. No, sí, exacto, y fue así. Y ya te digo, nos regresamos a ver, ¿viste? Sí, sí vi. Qué loco. Pero no fue tan claro, ¿no? Desafortunadamente no fue tan claro, pues, ¿no? Como para poder decir, sí, pucha, yo vi así, que tenía esto otro, algún detalle. ¿Podrías asegurar No. que no era un avión? Seguro, eso sí, seguro. Seguro. Y obviamente un helicóptero a esa altura, no. No, pues, tampoco. Ningún tipo de esos aparatos voladores, pues. Wow, No, eso. qué loco. Y eso, la única cosa. Ok. Bueno, y una última pregunta que ya no tiene nada que ver con aviación. Bueno, creo que no, al menos, que ya se la hago a todos mis invitados. Y es que si tú tuvieras la capacidad de viajar en el tiempo a una época pasada que te guste mucho, ¿cuál sería? Y si fuera para conocer a un personaje que siempre te haya llamado la atención, ¿quién sería? La época y para conocer el personaje, como caballo de Troya, pues. Ya. A esa Esa época, época. y conocer a Jesús, pues. Conocer a A Jesús. Jesús y a su mamá la Virgen. Sí. Siempre... Esa sería pucha, lo ideal, pues, ¿no? De poder hacerlo. Sabes que desde que leí ese libro... De hecho, esta pregunta a mí me la hizo una amiga hace... mucho antes de leer el primer libro. Sí. De leer el primer volumen. Y siempre pensaba en eso. Pero claro, después de leer el libro, todo lo que te narra el libro y cómo te lo explican, siempre recomiendo que lean ese libro porque es maravilloso. Es como... No es tan fácil hacer... O sea, decir como, ya me voy a otra época. Tienes que cambiar tu ropa, cambiar la forma en la que te mueves, hablas, todo, absolutamente todo. Pero sí, sería interesante esa Y es que no es solamente eso, pues. Acuérdate que en esa época no había ninguna ayuda de ninguna clase. La persona que se enfermaba se moría prácticamente porque tenían unas prácticas tremendas que en vez de curarte te enfermaban más, ¿no? Entonces, llegar a un sitio de esos y que encuentres algún tipo de enfermedad o que tú lleves algún tipo de enfermedad, Claro. ¿no? Sería trágico, pero así espantoso. Pero incluso, ni siquiera contrayendo una enfermedad, cualquier cosa te puede matar. Cosas tan elementales como servirte un vaso con agua. O sea, acá, ¿de Exactamente. dónde sacas agua limpia? Así nomás. Allá, ¿qué agua debe? Acuérdate pues, que iba por el desierto y veían ahí donde había un oasis o un pozo, lo que sea, y ese era el agua que tomaban. Sí. Sí, sería chévere esa... Claro, o sea, y acá nosotros no, pues ahora nosotros tomamos el agua filtrada, agua, qué sé yo, más o menos purificada, pero antiguamente, en el colegio, por ejemplo, ¿qué agua era que tomamos? El agua del grifo.
Del caño, claro, de manguera El también. caño, exacto. Pero ¿qué pasaba en Con esa manguera. época también? En la época antigua, por ejemplo, yo cuando estaba en el colegio y todo, que esa agua era más potable. Inclusive habían aguas que tú le vaciabas de una jarra, todo así, y se ponía media blanquizca ¿cómo es? El cloro. Ah, sí. Claro. Wow. Entonces, se tomaba esa agua y no pasaba nada. Bueno, sí, pues también si tu cuerpo se acostumbra a eso, pero claro, ir a otra época. Pero sobre todo entonces, ir a una época así como esas donde cambia todo, pues no, ¿verdad? Podría desatarse Es como cuando tú viajas a una selva virgen claro. y te encuentras con nativos que nunca han salido, o sea, ¿cómo se llaman los no? No, Contactados. No contactados. ¿no contactados? Sí, no Ya. contactados, pues no. Entonces, esa gente es una gente sana, completamente. Tú llegas allá con un poco de gripe y les fregaste. La cagaste, claro. Les fregaste. Claro, como pasó en la época de la conquista, igualito. Llegaron los españoles Igual, exacto. con todas sus cositas Exactamente. y se acabó. Eso es lo que sucede. Bueno. Entonces, algo así podría suceder en un cambio tan tremendo de regresar 2000 años atrás. Claro. Sí, bueno, más allá de ese asunto de las enfermedades, mencionando esa época, o sea, así como lo narra ese libro, o sea, si es que realmente ocurrió así, poder experimentar esas cosas debe ser alucinante. Sí, Uf, debe ser sí, alucinante. tremendo. Sí. Bueno, pa, ¿te has divertido? ¿Lo has pasado bien? ¿Sí? ¿Te ha gustado? Bueno, Bien, me todo bien. alegro. Muchas gracias. No, gracias a ti, papi. Todos los que han llegado hasta aquí, bueno, gracias por eso. Espero que les haya gustado esta charla con mi papá. Bueno, espero, pa, que vengas de nuevo. Estás invitado, te va a pasar la voz de nuevo para otra, no sé si uno, o si quizás con alguien más, pero para que vengas de nuevo. Y bueno, ya saben, como siempre, por favor, denle like, un comentario, compartan esta cuestión y obviamente suscríbanse al canal, que tengo una meta para fin de año, es llegar a los 2000 suscriptores. Me falta bastante, así que por favor suscríbete. Y pues nada, nos vemos la próxima semana, ¿ok? Beso y abrazo. Chao, chao. Gracias, China.